en un instante de la ilusión a la perversión. Bienvenidos a Expertos del Crimen. Soy David Alemán y hoy diseccionamos uno de los asesinatos pasionales más mediáticos de nuestro país. La del Rey del Cachopo es una historia con todos los ingredientes de un guión de Hollywood. Un protagonista carismático y con sed de fama, una red de mentiras, la muerte de una víctima inocente y una huida. Y por supuesto, como las buenas historias del cine, acaba con el asesino entre rejas. César Román, este es el Rey del Cachopo. Es un hostelero aparentemente normal con dos constantes en su vida: su ansia de popularidad y su relación con la extrema derecha. Yo conozco a César Román a principios de 1995 por sus actividades en el Sindicato de Enseñanzas Medias. Planificaba todo, se encargaba de las campañas, coordinaba las provincias. Sí, bueno, las cosas como son, sí que hizo una labor muy importante. Más o menos las variedades, casi todas, al ser de una zona, más o menos son muy similares. Pero es una persona muy lista. Yo no creo que sea demasiado inteligente, porque luego lo que es en el debate intelectual pues se le veía muchas fallas. En el realismo, en muchos de sus proyectos, también se veía que la imaginación superaba a veces lo que racionalmente convenía. Ana Villarrubia, psicóloga forense, gracias por venir. ¿Qué tal? Bienvenida. Tú conoces muy bien al Rey del Cachopo porque fuiste además perito judicial en esta causa. Y de hecho tienes aquí un dossier con anotaciones, con cartas que te ha mandado, en fin. Conoces perfectamente su perfil, su personalidad. Vamos a ir poco a poco desgranando cómo es este individuo que acaba asesinando y descuartizando a una mujer. Veíamos en esta pieza, en este vídeo, el pasado del Rey del Cachopo, que lo mismo está en un partido de extrema derecha como está en Comisiones Obreras. Es decir, le da igual un extremo que otro. Yo creo honestamente que para entenderle bien tenemos que ver el resultado de un superviviente. Un chaval que se cría prácticamente en la calle, no en la indigencia ni mucho menos, pero en la calle, y que a partir de la desprotección genera un elevadísimo componente de autosuficiencia. Pero no en el mejor sentido, sino por asumir responsabilidades a edades en las que no le corresponden. Lo estoy explicando, no estoy justificando nada, pero estoy tratando de entender el personaje y de dónde viene desde la más tierna infancia. Y es esa expresión tan manida, ¿no?, de un tipo hecho a sí mismo, una persona que se supera y que por tanto llega un momento en el que yo creo que no tiene límites. Y a partir de ahí los límites no son ideológicos, no son éticos, no son morales, simplemente son aquellos escenarios en los que yo me coloque en un lugar en el que me sienta reconocido, en el que me sienta admirado, aceptado. Y si es además públicamente aplaudido, mejor todavía, ¿no?, porque intensifica mucho más la sensación. Ir subiendo, ir progresando a costa de lo que sea. Y claro, la pregunta es, ¿y por qué tiene Román esta fijación por la política? Pues porque quiere fama. ¿Y si hay que mentir para conseguirla? Da igual, se miente. Bueno, César Román, como propietario y jefe de cocina de Acañada Delic Experience. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los medios de comunicación, como hemos dicho, son otra de sus obsesiones. El 1 de diciembre de 1995 estuvo en una manifestación estudiantil contra la ley Pertierra. Realizó declaraciones en la protesta y afirmó a la prensa que llevaba 25 días en huelga de hambre. Y eso es poco creíble, porque según los estudios médicos ya estaría en fase de no poder moverse, incluso ni de poder hablar. Su primera aparición en prensa es en 1996, en un artículo donde se anuncia su dimisión como secretario de un sindicato estudiantil. Desconozco si por estas ansias de fama o porque llega a un punto en el que él mismo se cree sus mentiras. Infló su currículum hasta límites insospechados. Se atribuía a estudios no cursados y la presidencia de entidades inventadas. Si echamos un vistazo rápido, él dice que es
Diplomado en Relaciones Laborales por la Complutense, director del Centro de Relaciones Comerciales Hispanorrusas, vicepresidente de la Asociación de Pymes de Madrid y directivo de la Asociación Malagueña de Escoliosis. Ninguna de estas entidades existe o no tienen actividad. Y César no tiene ninguna diplomatura. Lo que sí que existen son muchas denuncias contra él, principalmente por impagos. De 2 cosas que dice, 3 son mentira. Es un mentiroso compulsivo. ¿Todo por conseguir la fama? Sí, todo por sobresalir, todo por ocupar un rol de relevancia, todo por importar y por trascender, que es quizá lo que él entendía que nadie había podido hacer en su familia antes. También hay que tener en cuenta pues, una madre con muchas dificultades, un padre ausente que en un momento dado no se hace cargo de él. Claro, y en ese ansia por ocupar un papel en la vida, le da, digamos, le da un poco igual todo. La exposición mediática le puede, y por tanto, en el momento en el que hablemos de cualquier tipo de faceta o de profesión que tenga que ver con estar de cara al público, eso va a exacerbar sus tendencias de comportamiento. Insisto, hasta límites insospechados, no hasta el punto de estar desconectado de la realidad. Podemos hablar Sabe perfectamente lo que hace. Podemos hablar de un punto de megalomanía, pero dentro de una personalidad que tiene una marcada tendencia narcisista, pero no hasta el punto, insisto, de desconectarse, de no saber lo que está pasando y de no ser bien consciente de cuándo tiene que mentir y decir mi mano izquierda no sabe lo que hace mi mano derecha. ¿Y el currículum, el inventarse totalmente su trayectoria profesional, es porque está frustrado con su vida y necesita inventarla o por qué es? Pues en un narcisista por defecto, que no por exceso, porque en su vida no sobró el cariño dentro de que lo tuvo, pero por parte de abuelos, tampoco sobró en exceso. No se queja de una madre que no le quisiera, pero sí de un contexto tremendamente duro. Y por tanto, todas las pequeñas triquiñuelas, todas las pequeñas trabas que le sirvan para dotarse de un halo de importancia y de relevancia, él las va a utilizar. Fíjese, visto que no puede hacer carrera política, César Román busca en otros sectores y encuentra su filón en la hostelería. No le va mal, ¿eh? En 2016 abre una sidrería y en poco tiempo consigue tener 5. Pero sus ansias de popularidad son insaciables. ¿Que no me dan un premio porque no me lo merezco? Intento sobornar a los organizadores. ¿Que no se dejan sobornar? Organizo yo el premio y el premio me lo llevo. Un saludo para Cañada de Lique Experience. ¿Dónde está la mejor sidra de Madrid? Él se presentó como el propietario de la sidrería Cañada y se me presentó como vasco, como cocinero vasco. Gestionamos las campañas de comunicación, de prensa y relaciones públicas de César Román. Pues César Román intenta comprar un certamen de cachopos oficial para que su cachopo sea considerado el mejor. Al principio participó el primer año, intentó sobornarnos y le dijimos que no podía participar más. ¿Cómo intentó sobornarles? Con dinero. Como no puede ganar ese concurso, ni siquiera sobornando a los organizadores, ¿qué hace César Román? Inventarse su propio concurso de cachopos. Se hizo ahí una especie de trampa que hicieron un premio a mejor cachopo de España, donde realmente no se conoce, solo se conoce un restaurante que haya participado, que claro, fue el ganador. No se conocen ni el segundo participante, ni las bases, ni los criterios, ni absolutamente nada. Nos propone comunicarle el premio que le habían dado, ¿no? Que supuestamente le habían dado, ¿no? Nos presentó a los organizadores y le convocamos a la prensa para conocer ese cachopo premiado como Cachopo 10 o Mejor Cachopo de España, concedido por una entidad llamada el Club de Amigos del Cachopo. Hay riesgos importantes. Ahí nosotros desconocemos si el premio era real o no. ¿Crees, Ana, que el premio se lo da a sí mismo, bueno, pues para que el negocio le vaya mejor, o es simplemente para alimentar su ego? Pues mira, una mezcla de ambas, pero sin la segunda no sería posible, sin la parte de ego. Todo complejo en la vida requiere una serie de patrones de comportamiento compensatorios para poder ir resarciendo poco a poco esa carencia de origen. Y al final para él la mentira es un instrumento, una herramienta que maneja impunemente sin ningún tipo de culpa ni de remordimiento. ¿Por qué? Porque se justifica el fin. El fin puede ser que si el restaurante no me va bien, pues quizá no le doy la mejor vida posible a mi hija, o que igual necesito irme de vacaciones, o que quiero simplemente ostentar una posición pública de relevancia y importancia. Que se engaña a sí mismo también. Bueno, se él intenta justificar sus mentiras. Sí, gran parte de lo que él te cuenta a ti, te das cuenta de que mucho antes se lo ha contado a sí mismo y ha hecho esfuerzos conscientes por intentar creerlo y te lo cuenta convencido. Vamos ahora
a conocer la otra parte, a la víctima. Vamos a conocer a Heidi Paz, de origen hondureño, viene a España como muchos inmigrantes, buscando una vida mejor. Sin embargo, 4 meses más tarde, ese sueño se trunca para siempre. Tiene la mala suerte de cruzarse en su camino con el rey del cachopo. Heidi Paz entra en contacto con César Román porque ponen unas ofertas de empleo a los restaurantes que estaba empezando el proyecto que tenía de negocio César Román, y Heidi Paz acude a una de estas entrevistas de trabajo. Heidi y César habían iniciado una relación al poco de empezar ella a trabajar en el bar. Los dos tenían hijos, pero con otras parejas, pero mantienen una relación bastante seria. En junio se van a vivir juntos a un piso que él tiene alquilado. Y de hecho ella llega incluso a quedarse embarazada, pero pierde el bebé en un aborto espontáneo y eso le causa mucho dolor. Pero todo eso, según se van conociendo, se va transformando en un miedo, en un control exhaustivo. Ella, Heidi, a su familia le manifiesta que le mandó un audio en el que le decía que no quería continuar con él. Yo no sé si volveré con César, pero bueno, estamos hablando, intentando solucionar las cosas, pero la verdad no me apetece. Ahí Heidi se ve que es una mujer fuerte, que tiene las ideas claras, y a pesar de todas las circunstancias que le rodean, que son complicadas, de que su familia le dice: hombre, tienes que aguantar porque se porta bien contigo, con la familia, con el niño y demás, Heidi dice: mira, yo es que no quiero estar con este tío. Heidi, por lo que él mismo transmite, es una mujer con agallas, efectivamente, con mucha vida detrás, una vida muy dura, que le ha curtido ciertamente el carácter y muchas más cosas. Y él además habla de ella con admiración. Esto también hay que ponerlo de manifiesto. Él habla de ella con admiración. ¿Él a ti te hablaba de ella con admiración? Sí. ¿Seguía enamorado de ella? No sé si enamorado, pero sí capaz o dispuesto a reconocer que era una mujer tremendamente válida y una muy buena madre con una vida muy dura. Ella, aún así, hay un momento en el que dice: hasta aquí, ya no quiero seguir esta relación. Lo que no sabe es que a César Román no se le puede dar un no por respuesta y la decisión de dejarlo es su sentencia. 13 de agosto de 2018 es cuando los bomberos acuden a sofocar un incendio en una nave del madrileño barrio de Usera, y ahí saltan todas las alarmas. Cuando de repente entran para apagar el incendio y se encuentran lo que parece un torso humano en el interior de una maleta. Un incendio que desde el principio supieron que había sido intencionado. El local era bastante amplio, con 2 pisos, y el humo provenía de la parte de abajo. La sorpresa de los bomberos fue que al ir a sofocar las llamas encuentran una maleta y dentro de ella lo que parecía ser un torso humano. Digo parecía porque no tenía ni cabeza, ni extremidades, ni nada para poder identificarlo de una manera, digamos, sencilla. Sin huellas, sin dentadura, solo un torso. Por si este macabro hallazgo no fuera poco, todas las alarmas saltan cuando, al conocer el propietario de la nave, se descubre que él mismo había desaparecido 15 días antes. Ese propietario era César Román. Nada se sabe de un hombre desde el pasado mes de julio y su caso va adquiriendo matices cada vez más inquietantes. Les hablamos de César Román, conocido como Rey del Cachopo. De hecho, esa nave donde aparece el torso la había alquilado en febrero de ese mismo año para ampliar su imperio. No era descabellado pensar que el torso de la maleta pudiera ser el propio César Román. Recordemos que tiene un historial de deudas y que tenía un precedente de una paliza que le pegaron y le dejó en el hospital. Pero nada más lejos de la realidad. En este caso, muchas veces la realidad supera la ficción. Y ahora una nueva hipótesis. Podría haber asesinado a su pareja. Tanto Heidi como César Román han desaparecido. Los investigadores tienen una hipótesis. Creen que Heidi está muerta, el torso pertenece a Heidi Paz y que César ha huido. Vamos a ver las últimas imágenes que existen de ellos dos juntos. Se vieron envueltos en una pelea reclamando un dinero que supuestamente le debían a Heidi y la emprenden a golpes. Vean.
Sabemos que siguen juntos porque las últimas imágenes que se tienen de Heidi con vida son con él en el bar donde ella trabajó una semana en el mes de junio y ella decide dejar ese trabajo. Y el 14 de julio vuelve a reclamar el dinero al dueño. Sobre las 9 de la noche, Heidi vuelve al bar acompañada de César. Empiezan a beber y, según los testigos, hay un momento en que César empieza a gritar que el dueño no paga a sus empleados y comienza a destrozar el local. Que el señor coge sillas y dice, este señor no paga a sus empleados, no tiene a la gente asegurada. Y empezó a destrozar el local, a destrozar bastantes cosas. Cosas que yo calculaba unos 3.500 euros. Ella cogió una botella, rompió y la amenazaba para que no se le acercara. Las imágenes que se tienen conocimiento de ella con vida, las últimas que se tiene, son las del incidente del bar en julio del 2018. La madre presentó una denuncia porque no sabe nada desde hace varios días. ¿Qué te dicen a ti esas imágenes en el bar en las que se les ve a los dos bastante alterados y a él sobre todo muy violento? Tú lo has definido muy bien, a él le va muy bien el rol de salvador, le va a la perfección, le encaja dentro de ese egocentrismo que estamos definiendo, le permite ser muy importante para una persona y ocupar el rol de protector supremo cuando no hay nadie más y cuando estás además desarraigada y no cuentas con otras personas en este país. Y yo creo que él es una persona profundamente impulsiva, lo pienso y además creo que se lo he dicho a él mismo y tampoco se ha enfadado conmigo cuando se lo he explicado. Cuando hablamos de violencia, hay distintos tipos de violencia. No creo que sea intrínsecamente violento, ni que le nazca el impulso de agredir, pero sí que dentro de la impulsividad por reaccionar, porque a mí no me tomen el pelo, por quedar por encima de los demás, por hacerme escuchar, desde ahí sí que es una persona muy hostil, se convierte en una persona muy hostil. Y es lo que estamos viendo. Si además tiene público, como decíamos antes, y qué mejor público que la chica a la que yo quiero proteger, agasajar y ante la cual quiero ser un Superman, pues todavía intensifico más ese comportamiento agresivo si encima estoy justificándolo como protector. Y eso que hablamos de una persona muy pequeñita, ¿no? Sí, yo no sé cuánto mide, pero yo soy muy bajita y le he tenido enfrente. No es una persona que amedrente, ni mucho menos. ¿Es como tú de alto? Es como yo de alto. Como tú. Y yo suelo llevar un taconcito y en la cárcel no lo llevaba. Es una persona que tiene siempre la sonrisa en la boca, la sonrisa puesta, y que trata de conquistarte desde el minuto uno. Da igual que te vaya a comprar algo, que te lo vaya a vender o que le vayas a evaluar para un juicio en el que se juega 15 años de cárcel. Él lo que quiere es aparentar una imagen agradable ante tus ojos y que te vayas con la sensación de que es una buena persona, que es inteligente y que es interesante. Vamos a ese día. Ante la desaparición de Heidi, los investigadores rastrean sus últimos movimientos y no tardan en construir el macabro relato de su final. Vean. La última pista o conocimiento que se tiene de Heidi con vida es el 5 de agosto del 2018 a las 4:21 de la mañana, quiero recordar, o a las 5 de la mañana aproximadamente. Es precisamente una llamada que hace ella a César Román. Se supone que aquel 5 de agosto Heidi Paz se traslada al domicilio de López Gras y ahí ya empiezan a entrar las posibilidades. Hay un conflicto, hay una discusión, ocurre algo y por causas no naturales Heidi Paz pierde su vida. Volvemos a ese mismo día, 5 de agosto. Está acreditado que César Román llama a un taxi. Vamos a ponernos en esa situación, ¿eh? Acaba de matar y descuartizar a Heidi Paz. Y como quien llama a un taxi para ir al cine, coge el teléfono, llama tranquilamente, ¿me enviáis un taxi, por favor? A tal hora, les espero en el portal. Y lo que va a hacer es trasladar el cadáver a su nave. Esta es la llamada real, escuchen la voz de César Román. Teletaxi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, quería un taxi para la calle López Gras. Vale, ¿y qué piso es? Le voy a esperar al portal. ¿Y a nombre de? A nombre de César. Muy bien, pues va para allá, ¿eh? ¿Cuánto más o menos calcula que podrá tardar? Pues se lo digo ahora mismo, a ver. Tarda 5 o 6 minutos. Muy bien, venga, muchísimas gracias. ¿Te llama la atención esa tranquilidad? Se supone, no, está probado.
acaba de matar y descuartizar a Heidi Paz y llama a un taxi con toda la tranquilidad del mundo. La verdad no me sorprende, en absoluto. Se preguntó por esto en el juicio porque, claro, se quería acreditar que era un psicópata de manual. Lo cierto es que no puntúa muy alto en ninguna escala de psicopatía, la verdad, ni muchísimo menos. Pero, primero, es algo que sabe hacer y que lo hace muy a menudo. Él no conduce y llama muy a menudo a taxis. Por tanto, tira de memoria procedimental y lo que hace es repetir un comportamiento previo. En segundo lugar, sabe aparentar y sabe fingir. Por tanto, ¿por qué no hacerlo en ese momento, si es que tiene que hacerlo? Y en tercer lugar, y el más importante, él es una persona que si se exhibe muy bien ante los demás, se exhibe aún mejor ante sí mismo. Él es un grandísimo narrador de historias, grandísimo, y además no lo hace nada mal. Sabe captar tu atención y del mismo modo capta la suya. Él se reescribe constantemente su relato y se lo va creyendo. Por tanto, en ese momento estará pensando, estoy haciendo lo que tengo que hacer. No tengo nada que reconocer, no tengo, por supuesto, nada de lo que culparme, y si estoy trasladando un cadáver es porque yo me he contado, de alguna forma, por muy macabra que nos resulte, y yo me he contado a mí mismo que esto tenía que hacerlo. Un trayecto que dura 12 minutos, pues en ese trayecto el taxista ya consigue calar a Román. Recuerda perfectamente lo mucho que pesaba esa maleta que transporta. Recordemos, lleva el torso de Heidi Paz. Y el taxista describe con exactitud cómo es este personaje. La mujer era la que mandaba, que había decidido que le estaba más gusto en Vallecas y había decidido la mujer que se quería ir de allí. Una maleta similar a esta es la que lleva César Román en ese taxi, en el interior, el torso de Heidi. Demuestra algo de conciencia forense César Román porque le llega incluso a quitar las mamas para que, como tenía prótesis, que no se viera el número de serie y no la pudieran identificar. Es claro y evidente que si lo ha hecho él y lo ha hecho solo, algo de información ha buscado y es consciente de que tiene que evitar ciertos riesgos, pero tampoco lo hizo bien del todo. Entonces, quizá también eso habla de una ausencia total de premeditación, de esa impulsividad de la que hablábamos siempre y que en un momento dado es la que le lleva. ¿Cuánto podría pesar la maleta con el torso? Que decía el taxista entre 40, 60 kilos... Desde luego 60 no. Ella era una mujer más alta que él, pero muy delgada. Menos de 40. Menos de 40, porque además, claro, sin extremidades, sin las prótesis, sin la cabeza. Y luego lo que intenta es, la maleta está dentro del torso con sosa cáustica. Entiendo que lo que quiere es deshacer el cuerpo, pero ahí se equivoca. Lo que no puede negar es que tiene conocimientos de cocinero, porque está defendiendo que era el rey del cachopo. Claro. Y se hace llamar cachopín en la cárcel. Pero al mismo tiempo nadie dice que él estuviera preparado para esto. A lo mejor fue algo explosivo, sobrevenido y luego reaccionó como pudo. ¿Cuál es el móvil? ¿Por qué se intenta acabar con la vida o acaba con la vida de Heidi Paz? Pues los investigadores encuentran la respuesta en la inspección ocular que realizan en la casa del rey del cachopo. Heidi, en uno de los intentos más de dar por finalizada la relación, le escribe a César diciéndole: me tengo que marchar, necesito tiempo para pensar, quiero tomarme unos días. César, te escribo esta nota porque no me atrevo a decírtelo en persona. Me voy unos días sola, no me encuentro a gusto ahora mismo con nada. No me preguntes a dónde voy, porque ni yo lo sé, no puedo estar a tu lado ahora mismo. No me odies, ¿vale? Solo piensa que cuando vuelva pueda que me sienta mejor. La investigación descubre que esos días que ella dice que se va a ordenar sus ideas, viaja a Cádiz con su expareja. Te he cogido 500 euros, te los devolveré cuando trabaje. Yo estaré bien, por lo que te pido no me llames, ni trates de reprocharme nada, por favor. Yo regreso el domingo, ¿vale? Te amo, César, con todo mi corazón. Nunca, de los nunca, lo olvides, amor mío. Una vez que se confirma que el cuerpo encontrado en la maleta pertenece a Heidi, la pareja de César Román, automáticamente este pasa a estar en busca y captura. Pero, ¿dónde está el principal sospechoso? Escondido. Escondido y bajo una identidad que no es la suya. Román no es que se invente un personaje, es que directamente suplanta la identidad de otra persona. Roba la información de uno de los currículums que le llega al restaurante y comienza una nueva vida como si nada hubiera hecho. Soy la persona que César Román le usurpó la identidad. Hubo una temporada en que yo repartía muchos currículums por el centro de Madrid, bueno, por toda Madrid en realidad, y yo cometí el error de ponerme mis datos completos en el currículum, más que todo para que vieran que tenía legalidad. Y supongo que con esos datos se aprovechó, le cayó del cielo. Román está trabajando como camarero en un restaurante de Zaragoza
Fíjense, mucho más delgado, con barba, con un aspecto completamente diferente al que nos tienen acostumbrados. Sin embargo, las fuerzas de seguridad hacen un llamamiento ciudadano para encontrar al asesino de Heidi. Su cara inunda todos los medios de comunicación. Se hace conocido como él quería. La estrategia funciona a la perfección. Esta mañana estaba viendo Telecinco, Ana Rosa Quintana, y cuando ha salido la foto me he quedado así como, no puede ser. Y yo digo, es mi cocinero, es mi cocinero. Llaman, por tanto, a la policía. 3 agentes se personan en el restaurante haciéndose pasar por repartidores. Y así es como finalmente consiguen capturar al rey del cachopo. Pasa a disposición judicial e inmediatamente entra en prisión a la espera de juicio. Ese es el momento en el que ahí está, en el coche patrulla, ya detenido, dirección a los calabozos. Pasan más de 2 años hasta que el rey del cachopo se sienta en el banquillo de los acusados. En todo ese tiempo, fíjense, comienza a estudiar Derecho. Se sabe todas las artimañas legales y está dispuesto a tirar todos y cada uno de los argumentos de la acusación. Vean. Por un lado se dice que soy una persona metódica, que soy una persona súper organizada, súper inteligente y no sé cuántos. Y entonces, matas a una persona en tu casa. Matas a una persona en tu casa y la descuartizas. La metes en una maleta y llamas por teléfono un taxi. Tendría yo que ser el mayor retrasado mental de la faz de la Tierra. Ana, César es una persona inteligente. Es un tío muy listo, muy listo. Yo no le he pasado una prueba de CI porque además en la cárcel tampoco él era santo de devoción de los funcionarios y nunca nos dejaron una sala sin mampara. Por tanto, la parte de aplicar pruebas estaba un poco más limitada. Es un tío muy listo, que además tiene mucho tiempo, que sabe aprovecharlo, que nunca ha dormido mucho y que siempre ha tenido una mente que le va muy rápido. Así te lo cuenta él y así lo ves en la forma en la que se expresa. Muy peligrosas que querían la cabeza de ambos, sobre todo la de él, por una deuda. Pero si te has contado una historia muchas veces, la sabes repetir mejor que nadie y le ganas la mano al que tienes delante. Y más desde que tiene un currículum de mentiras importante, es decir, que sabía cómo hacerlo. En el momento del juicio, él ya vemos cómo intenta de alguna forma llevar su defensa, porque la verdad es que va casi liderando la estrategia de defensa. Y llega el momento de mostrarse como una auténtica víctima de todo esto. Incluso llega a llorar. Vamos a verlo. Si la maleta que estaba en la nave hubiera sido la maleta que hubiera manipulado el taxista y que hubiera cogido el taxista, habría ADN y huellas del taxista en esa maleta. En la maleta que se encontró en la nave no hay ni huellas ni ADN del taxista. Y eso demuestra que el taxista no tocó esa maleta. Y eso lo llevo diciendo 2 años. Se rompe. Los 2 años esos que dice ya lo dice con la voz entrecortada, con lágrimas en los ojos. ¿Te lo crees? Son lágrimas reales según cómo se mire. Para él sí, porque él se las cree. Él se considera una víctima del sistema. Para empezar, él no entiende que esté en preventiva. En la cárcel se siente maltratado, porque coincide además con los entonces presos del proceso y considera que todos los demás tienen muchísimas más ventajas y beneficios. ¿Y más relevancia que él a lo mejor? A lo mejor también, sí, y acceden a muchos más beneficios penitenciarios y a un trato mucho más señorial, que es el que él querría. De hecho, él se hace en la cárcel sus propios escritos durante mucho tiempo y consigue cosas. También luego mete la pata en otras tantas y entonces tendrá su castigo aparejado. Pero claro, si yo estoy creyéndome a pies juntillas lo que estoy contando, me parece que ella, porque él defiende que ella no está muerta, entonces estoy condenado injustamente desde su versión de las cosas. A pesar de que el ADN corroboraba de alguna forma que el torso pertenecía a Heidi Paz. Claro, pero la ciencia es exacta en un 99% y él se agarra a ese 1%. Y a algún que otro informe que decía que quizá ese cuerpo era de una mujer que, él te lo cuenta así, ¿no? Una mujer que no hubiera tenido hijos previamente y ella sí era madre, ¿no? Entonces decía, bueno, pues claramente no es. Ella está en Dominicana, ella ha logrado huir de su deuda, soy yo quien la ha hecho frente y encima estoy condenando injustamente. Entonces, si me preguntas mi parecer, me faltaron lágrimas. Desde esa historia que él se ha contado y que defiende, si fuera cierta, me habría echado en falta muchas más lágrimas todavía. Te faltan lágrimas desde su punto de vista. Eso es. Te sobran lágrimas si haces caso a la ciencia forense, que no se equivoca. Sus huellas están en los elementos principales del crimen.
el perfil genético del detenido, de César, ¿dónde Eso lo es. encuentran? Coincide con el perfil que se había individualizado en los tapones. Los tapones. Eso es. Y, a su vez, el asa superior de la maleta, el asa lateral de la maleta y el frotis del cierre situado en la parte superior de la maleta. Y en un último intento por demostrar su inocencia, Román habla de una carta que supuestamente le habría escrito Heidi y que demostraría que ella aún estaría viva después de la fecha del fallecimiento que establece la autopsia. Yo a Heidi no la vuelvo a ver. Sí que es verdad que ella, unos días más tarde... ¿Unos días más tarde de cuándo? ¿Del 5 de agosto? Del día 5. No sé si era 9 o 10. Bien. Yo ese día me quedo en casa de una amiga y a la mañana siguiente cuando volví, que era sábado por la mañana, y me di cuenta que alguien había estado en el piso. ¿Por qué? Me encontré que en la cocina había una sartén de que se había hecho unos huevos revueltos, unos huevos picados que le gustaban a ella. Entonces me encontré que en el sofá, bueno, que no lo encontré yo, lo encontró esta amiga mía, había un folio, una nota que había dejado. Por favor, si lees esto, contesta mis llamadas. Me tienes realmente preocupada, no sé nada de ti desde ayer viernes. He dormido aquí esperándote. Regreso mañana para verte. Claro, el problema de estas personas que mienten tanto es que nunca sabes cuándo te dicen la verdad. Los datos forenses, la ciencia apunta a una cosa, él apunta a otra totalmente diferente y es difícil discernir cuando te cuentan la historia real, cuando no te la cuentan. Tienes que creer a la ciencia. Por supuesto que hay que creer siempre la ciencia, por supuesto que sí. Lo que pasa es que sí que es verdad que él defiende que la fecha de la muerte de ella no concuerda con la fecha en la que él desapareció y que por tanto es imposible porque él se había marchado por miedo a esa persecución, por una deuda de droga, antes de que ella muriese. Por tanto él dice, yo no pude haberla matado porque yo ya estaba en Zaragoza. Le preguntas, ¿estabas en Zaragoza? ¿Fugado? No, fugado no. Oculto por miedo. Claro, ahí se mantiene fiel a su versión. Lo que está claro es que la relación era muy convulsa, hacía, no sé si un mes, porque un mes antes había sido el episodio ese del bar, que hemos visto que llegan a destrozar juntos con la iniciativa de él, pero que había habido relación ya distante, que se habían separado y que se habían comunicado, por lo menos ella, el deseo de alejarse, eso es seguro. Entonces, en ese contexto tampoco es tan increíble, ni muchísimo menos, que ella se haya ido y que no dé señales de vida y que no coja el teléfono. Porque a lo mejor me he enfadado contigo, te quiero hacer ver que estoy enfadada y no me apetece que tengas conocimiento ni de dónde estoy ni de con quién. Se sabe que las relaciones de César Román siempre han sido tóxicas. El testimonio en el juicio de su exmujer, y que es madre de su hija, dibuja a un César Román muy alejado del hombre afable, simpático que veíamos en las imágenes. Lo describe como un tío muy violento, con una cara B de la que Heidi ya había hablado a su familia. ¿Usted ha presenciado algún comportamiento violento de César? Muchos. De hecho, tuve que ponerle una denuncia. Insultos, empujones, que me acostaba con todos, que era una zorra. Y en la calle, con una bombona de butana, me la tiró encima. Como no me dio, me metí en el coche, tuve que cerrar el coche y me rompió el espejo retrovisor. ¿Alguna vez maltrató a alguien de su familia delante de usted? Sí, a mi sobrina y a mi hermana. Cuando salimos, mi sobrina no quería que fuera con él. Entonces, al meternos en el taxi, mi sobrina se subió, abrió la puerta y la tiró con él, casi en marcha. Yo a César le denuncié solamente una vez y luego le denuncié cuando se saltaban las órdenes de alejamiento. Total fueron 4. La orden de alejamiento sigue activa. Heidi a su familia le manifiesta en un principio, como os he dicho, la felicidad, porque está muy bien, se siente apoyada, se siente ayudada, se siente que colaboran con ella, pero todo eso, según se van conociendo, se va transformando en un miedo, en un control exhaustivo. Ella me decía cuando tenía problemas con el señor Román, de que él era muy posesivo, muy controlador, y ella tenía miedo. Sí. Tenía miedo de que él hiciera algo. En mi vida le he puesto la mano encima a una mujer. Una cosa es el historial laboral que él se inventa y otra es el historial personal que dibujan estos testimonios de una persona violenta, celoso, controlador, machista. ¿Es así, César Román?
Yo creo que es una persona explosiva. Creo que es capaz, no es una persona agresiva de forma predominante, pero se convierte en alguien agresivo cuando considera que está siendo expuesto de una forma injusta. Y eso es su propia consideración, claro, y eso es arbitrario y puede ser incluso caprichoso. Él habría echado en falta, no se produjo de esa forma, él me relata antes de su exmujer, que es la madre de su hija, 4 relaciones más previas, que para mí son significativas por lo que duran, son estables, por la fidelidad que ambos se prometen y por el tipo de compromiso que establecen. La primera de ellas es entre los 14 y los 16, pero la considero importante por el tipo de compromiso que establecen. Y me llama la atención que son perfiles muy diferentes, tan pronto es una mujer 4 o 5 años más joven como unos 20 años mayor. Entonces, en ese abanico de perfiles me gustaría saber si no declararon por miedo o porque realmente no era relevante. Claro. Pero me habría gustado mucho poder trazar un perfil mucho más complejo y completo en ese sentido. Él no niega el episodio de violencia hacia su exmujer. No lo niega, es innegable, hay un atestado policial y hay una condena. Lo que él cuenta es que tenía que ver con un momento de elevadísima conflictividad en el que los dos se insultaban y tenían una disputa económica por uno de los negocios. Fíjate que se ya lo hemos constatados, seguros, 3 episodios. El de su exmujer, condenado, el de las imágenes que hemos visto del bar en la que está tirando platos y demás, que también se le ve cierta violencia, y luego lo de Heidi, es decir, que al final vas viendo que sí que hay un perfil un tanto complicado de esta persona. Sí, y cuando me peligroso. Efectivamente, porque cuando alguien me pregunta si realmente la violencia le caracteriza o puede ser un rasgo predominante de su personalidad, te puedo responder que no. Pero es que la violencia, aunque no sea predominante, sea ocasional, pero aparezca de manera masiva en momentos puntuales y agudos, es igual de peligrosa. Claro. Y atenta igual contra la vida de los demás. Llega el momento del alegato final. César Román está en su salsa, es su minuto de gloria, tiene la oportunidad de embaucar al tribunal del jurado y eso se le da muy bien. Yo podría haber venido aquí a este juicio a intentar presentarme como un santo, a intentar venir vestido de primera comunión y con un misal en las manos, e intentar presentarme como no soy. Está en su salsa y está disfrutando. Es su momento, ¿no? Yo creo que esto es lo que él quería. Creo honestamente que se había imaginado y preparado un juicio a la americana. El tribunal de jurado en este caso ayudaba a su fantasía, lo que yo considero su fantasía o su deseo. Y no se quita la mascarilla porque en las normas entonces del COVID no se lo permitían, porque si no... Flaco favor le hizo el COVID. Probablemente la exposición habría sido mucho más teatral. Y además considero que lo hizo relativamente bien para ser una persona que habla de sí mismo y que lo único que puede decir es no soy culpable porque es lo que estoy defendiendo. Pero también creo que en parte esa deseabilidad social tan desmedida, esa necesidad de gustar y de empatar, se convirtieron en un enemigo. Porque creo que era un juicio en el que valía mucho más pelear por cosas mucho más técnicas que por lo que él hizo, que fue una versión teatralizada de mi propia vida. Y de hecho, el 1 de junio de 2021, César Román es declarado culpable y condenado a 15 años de cárcel por el asesinato de Heidi Paz. Los jurados, por unanimidad, encontramos al acusado culpable del hecho delictivo de homicidio. Encontramos al acusado culpable del hecho delictivo de profanación de cadáveres. El jurado se manifiesta desfavorable a la petición de indulto de la sentencia para el acusado. ¿Has tenido conocimiento, contacto con César Román después del juicio? Mira, mi informe era un informe de parte, pero lo siempre he defendido y lo seguiré haciendo, que los informes de parte no están sesgados. Es un informe muy sincero y no le deja especialmente bien. Describe todo esto que estoy diciendo y con una argumentación científica detrás. Habla de una personalidad narcisista, explosiva, en fin, de todo lo que estamos comentando, de esta necesidad de gustar y de la manipulación que hay, de las malas artes. Y él me escribió una carta desde la cárcel al mismo día o al día siguiente de haber sido condenado, de haber recibido la noticia. Me dijo que había llorado mucho, que lo había sentido mucho, que aún así iba a utilizar el tiempo, lo iba a aprovechar y que estaba agradecido, que alguien le había escuchado, le había conocido y había hecho un trabajo serio, riguroso y meticuloso, aunque no hubiese llegado al resultado que él deseaba. ¿Contigo quiso desplegar sus alas de pavo real en algún momento? Desde el minuto 1.
Te quiso embaucar, te quiso encandilar, enamorar. Además, ten en cuenta que cuando entramos a evaluar no podemos llevar ningún dispositivo electrónico, entonces todo lo que tenemos es un bolígrafo y un papel. Y por tanto yo siempre iba acompañada de 1 o 2 compañeras más, todo lo que pudiera, para que me ayudasen a tomar notas, y tengo todo el registro literal de cada sesión. Son horas y horas de anotaciones. Por tanto, tenía cierto escenario de estar solo, recluido, a tener a una psicóloga y 1 o 2 oyentes más dispuestas a estar 4 horas recogiendo sus palabras. Entonces, claro, era honestamente uno de los mejores momentos del día para él, pero es que es normal también. El resto del día estaba preso, estaba peleando por tener ordenador, porque quería trabajar, quería estudiar y quería preparar su juicio. Él tiene un disco duro aquí, en el que retiene cada información que le interesa de una forma espectacular. Entonces, cuando salga, que no va a tardar muchísimo tiempo en salir, porque hasta donde yo sé últimamente no ha tenido tampoco ningún problema de comportamiento, lleva ya 5 años en la cárcel y en algún momento tendrá que salir. Estoy convencida, pero absolutamente convencida de que será noticia. Espero que por nada malo, pero ¿será peligroso? Seguirá siendo explosivo, porque yo creo Luego entonces seguirá siendo peligroso. Yo creo que esa impulsividad no se llega a pulir del todo, pero ha aprendido muchísimo la contención. A día de hoy César Román ha cumplido, lo hablaba Ana, 5 años de prisión, 1/3 de su condena. Ha presentado varios recursos al Supremo porque sigue defendiendo a capa y espada su inocencia, todos ellos, por supuesto, desoídos. Se queja de ser víctima de un juicio paralelo y prepara ya un documental donde se exponga toda su verdad. Yo creo que eso va a ser como para él algo maravilloso, ¿no? Que haya un documental sobre su vida, sobre lo que ha sucedido. César Román acabó con Gil y Paz, dejando a sus 2 hijos un vacío que nunca van a poder llenar. Igual que el vacío que el asesino de Laia Alsina ha provocado en la vida de sus padres. Juan Francisco López, el monstruo de la escalera, la secuestró, abusó sexualmente de ella y la mató cuando solo tenía 13 años. Sobre eso les vamos a hablar en el próximo episodio de Expertos del Crimen. Adiós.